Bueno, ahora sí. Vamos a destacar algunos diseños de investigación cuantitativa. Hernández Sampieri y otros, ahí lo van a encontrar en su libro, nos habla sobre dos tipos importantes. Uno, que son los estudios no experimentales y los que son los estudios experimentales. Estos diseños son como la planeación de cómo voy a entrar al campo de investigación y pretenden de alguna manera dar respuesta a las preguntas de investigación y, por supuesto, alcanzar los objetivos que me estoy proponiendo. Y por otra parte, cuando tenemos hipótesis, pues de resolver las hipótesis, ¿sí? De aprobar esas hipótesis que estoy estableciendo como investigación, como investigador. Dentro del ámbito de la investigación, pues se considera que empezamos a hacer investigación, pues yo observo que ya en algunos grados de la educación primaria ya se les enseñan algunas herramientas, ¿no? Como, por ejemplo, las gráficas, las tablas, ya se les empieza a dar algunos elementos de investigación, no con la formalidad que la ciencia implica, pero sí ya empiezan a tener algunos elementos. Pero dentro de la investigación ya más formal, la observamos desde la licenciatura cuando se les pide una investigación para el proceso de titulación. También lo observamos en las maestrías y lo observamos en los estudios de doctorado y postdoctorado. Entonces, eso de alguna manera también nos va marcando lo que es la complejidad. En el caso de ustedes que están en pregrado o lo que es la licenciatura, pues no se les exige estudios más complejos, sino a lo mejor de primer acercamiento, como son los estudios no experimentales. Y en este caso, estudios experimentales más sencillitos, que ahorita les voy a explicar, pero en nuestro caso, en el ámbito educativo, como ya los grupos están conformados, pues nos vamos a cuasi experimentos. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste. Ya algunos de ustedes han ido visualizando por dónde tienen que ir caminando. Entonces, en el caso de los estudios no experimentales, como su nombre lo dice, no experimentamos, solamente recabamos información, la describimos con la finalidad de reflejar cómo se está dando el fenómeno en esa realidad que estamos visualizando, pues encontramos los estudios longitudinales y transeccionales o transversales, que ahorita les voy a explicar en qué consiste. En el caso de los experimentales, como su nombre lo dice, experimentamos, entre comillas, con nuestros sujetos o en el fenómeno que estamos trabajando. Y entonces manipulamos variables con la finalidad de ver cuál es el impacto que tienen en otras variables. Vuelvo a repetir, en el caso de nosotros que llegamos con un grupo de quinto año, de primer año, de sexto año, que ya está conformado, que yo no lo integré bajo ciertas condiciones como puede ser sexo, edad, preferencia sexual o religión o partido político o ideología, sino que llegué y ya estaban integrados, se les llama grupos intactos. Apréndanse este nombre, grupos intactos. Y por ese simple hecho donde yo no puedo definir una muestra de manera estadística y elegida al azar, entonces lo que nosotros hacemos son cuasi experimentos, ¿sí? Y porque ya están los grupos integrados. Aunque sí podemos tomar elementos de un diseño experimental, como vamos a ver más adelante. Otra cosa que quiero resaltar es que estos diseños de investigación pues son generales, pero nosotros podemos hacer un diseño específico en donde involucremos a varios diseños de estos y los entrelacemos con la finalidad de obtener la información más verídica, más consistente y que le dé mayor formalidad y sustento a nuestro estudio. ¿De qué depende? Pues de nuestras habilidades como investigadores, de los recursos con los cuales contemos y por supuesto del tiempo.
Bueno, en el caso de los estudios no experimentales, que también los podemos ver en los estudios cualitativos y mixtos, pues nos dice aquí que solamente nos permiten observar el fenómeno, no intervenimos en él, no manipulamos variables, no experimentamos, simplemente entramos a recoger datos, nos los llevamos, los procesamos y los analizamos, ¿sí? Entonces, en este tipo de diseño, los no experimentales, encontramos los estudios transversales o longitudinales. Aquí entra en juego el tiempo y, por supuesto, los recursos. En los estudios transversales voy en un momento específico, recabo los datos y me los llevo. Y aquí puedo ver los alcances de la investigación. Entran tanto los exploratorios, descriptivos y pueden ser hasta correlacionales, ¿sí? Entonces, voy y aplico y recabo los datos. En el caso de los longitudinales, es que en un periodo de tiempo voy recabando en diferentes momentos la información para después, por supuesto, analizarla y compararla. Entonces, aquí veo muy claro lo que son los diseños de tendencia, de análisis de esas tendencias o diseño de panel, por como ir como las abejitas, ¿no? Los paneles de la miel, así vamos concentrando la información. Entonces, estos estudios longitudinales pues implican mayor esfuerzo y por supuesto mayor tiempo. Anteriormente nosotros imprimíamos nuestros instrumentos y si tenía 100 sujetos, pues a los 100 sujetos iba y se los aplicaba, ¿sí? En un momento, si era un estudio transversal. En el caso del estudio longitudinal, pues esos 100 instrumentos los tenía que tener, si aplicaba 3 veces, pues tenían que ser 300 veces, ¿no? Porque 100 iba a ocupar acá, 100 acá y 100 acá. Entonces me implicaba mayores recursos y por supuesto más tiempo, porque entonces lo iba a hacer un momento, iba a esperar un lapso, luego volverlo a aplicar, un lapso y otra vez volverlo a aplicar. Entonces, ¿de qué depende? Pues de nuestras habilidades, del objetivo de la investigación y de los recursos que tengamos. Entonces, tenemos estudios transversales y longitudinales que, por supuesto, también los podemos adaptar a un diseño experimental. Y ahorita les voy a poner un ejemplo para que les quede más claro. Entonces, dentro de la actividad autónoma que tienen que hacer es revisar a Hernández Sampieri. Entonces, revisen lo que es los estudios no experimentales y, por supuesto, los cuasi experimentales. Un ejemplo específico en relación a los estudios no experimentales transeccional es cuando queremos medir el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, tomamos aquí a lo mejor una prueba, llevamos, la aplicamos, recabamos los datos y nos la llevamos. Y ya. Y describo cómo está su rendimiento académico a partir de los indicadores que yo consideré y que evalué. En el caso de un estudio longitudinal, donde hay una serie de aplicaciones y con el ejemplo anterior del rendimiento académico, lo que podría hacer es que a partir de una aplicación que hacen los maestros de educación primaria bimestral, ¿no? Tenemos 5 bimestres durante el ciclo escolar y entonces comparamos estos resultados con estos y determinamos al final del ciclo escolar el nivel de desempeño de nuestros estudiantes. Este es un estudio longitudinal que implica varias aplicaciones y recogidas de datos y, por supuesto, mayor tiempo. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo para determinar el nivel de pobreza del país en los últimos 5 años. Entonces, tenemos los 5 años y aquí tenemos la aplicación 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y se va determinando el índice de pobreza que según esta gráfica pues va disminuyendo. Este tipo de estudio lo vemos ahorita con el COVID-19. Cuando nos van presentando la estadística diaria, ellos van de alguna manera procesando los datos de manera longitudinal con la finalidad de que vayamos viendo el comportamiento del fenómeno que es el COVID-19 y vemos unas gráficas similares a estas. Entonces, estos estudios no experimentales
no me obligan a manejar variables y pues recoger los datos como se está dando el fenómeno tal cual, sin ninguna modificación o alteración. Entonces nosotros solamente observamos, registramos, procesamos y presentamos los resultados. En el caso de los estudios experimentales, si yo manejo un grupo intacto, que ya está definido por otras condiciones, otros factores, yo intervengo, manipulo mi variable independiente, que puede ser un curso, una estrategia, cualquier cosa que someta a experimentación, y entonces después aplico otra vez mi instrumento para ver cómo la variable independiente que manipulé influyó en el resultado de la variable dependiente, que es la que voy a medir. Entonces, cuando yo hablo de un estudio correlacional, busco cómo la variable independiente que manipulo afecta a la variable independiente que estoy midiendo. En el caso de los estudios explicativos, veo cómo de alguna manera impacta o influye esta variable independiente en la variable dependiente. En el caso de los ejemplos que ustedes manejan de sus investigaciones, pues yo tengo a mi grupo de primer año, por ejemplo, primer año grupo A, es un grupo intacto porque ya está conformado, yo llego como docente y pues ya están ahí los niños, no los elegí al azar, no los elegí bajo ciertas condiciones, ya están, es un grupo intacto, entonces estoy hablando de un cuasi experimento simplemente por esa característica. Hago mi propuesta de intervención, diseño una estrategia didáctica para favorecer la educación sexual. Entonces ya hago mi estrategia, intervengo y después quiero medir cuáles son los saberes que tienen los niños sobre educación sexual y aplico mi instrumento, ¿sí? Entonces aquí yo sí estoy manipulando el fenómeno con la finalidad, por supuesto, de obtener una mejora. En el caso del acoso escolar hay que tener cuidado. Yo puedo identificar niños que viven acoso escolar, implemento una estrategia para disminuir, entonces lo que estoy esperando es que desaparezca el acoso escolar, o la otra, que sería en el caso del rendimiento académico, que mejore su rendimiento académico. Entonces, el sentido de la investigación tiene que tener cuidado en relación a los términos que estoy utilizando y, por supuesto, al planteamiento de la hipótesis. No es lo mismo decir que a partir de una intervención se va a mejorar que decir que va a disminuir, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tenemos alcohólicos, pues yo voy a hacer una estrategia, una terapia, y entonces estoy esperando que desaparezca el alcoholismo en estas personas, ¿sí? Entonces, es diferente la dinámica a esperar que estas personas que son alcohólicas a partir de una terapia, pues tengan mejores condiciones familiares, ¿sí? Vean la diferencia. Y entonces mis variables son diferentes y las que tengo que medir son las variables dependientes. Aquí hay unos ejemplos que podemos ver desde los estudios experimentales con las variables independientes y dependientes. Entonces, estas las tenemos que tener muy claro. La variable independiente es la que yo voy a manipular, la que el investigador va a poner en juego. Y la dependiente es la que se va a dejar ir solita y que voy a medir con la finalidad de ver si realmente si mi intervención tuvo el resultado esperado. Mejorar o disminuir. Aquí nos dice, por ejemplo, Hernández Sampieri y otros, dice, tenemos un tratamiento, un estímulo, una influencia, una intervención. En ámbitos educativos hablaríamos, de una intervención, ¿no? Entonces, queremos ver cómo esta intervención que yo estoy manejando como investigador influye en la variable dependiente. Aquí tenemos unos ejemplos específicos. Desde el área psicológica, por ejemplo, nos están manejando un tratamiento psicológico con la finalidad de reducir la depresión.
Si yo me voy al área médica, pues voy a dar una medicina, quiero ver como mi variable independiente, entonces le doy unas dosis de medicina y reduce la depresión. ¿Qué es lo que estamos viendo con el COVID, no? Están experimentando con una serie de medicamentos para ver cuál desaparece la enfermedad del COVID. No manipulan el COVID, lo que están manipulando es la medicina. Desde el área médica, aquí está un ejemplo, un tratamiento médico, doy un tratamiento médico que puede ser medicinas, también formas de vida, también a lo mejor terapia física, ¿no? Y que me permita mejorar la artritis que las personas están viviendo. En el caso del área física o mecánica, pues tenemos aquí que un nuevo motor revolucionario, o sea, más potente, me va a permitir incrementar la velocidad a lo mejor de un auto. Entonces, aquí, esta variable que yo manipulo, que es generar un motor revolucionario, y que no, esta variable yo no la manipulo, que la variable dependiente, pero sí voy a medirla, y entonces voy a ver si realmente esta variable impacta en esta. En el caso, lo vemos en el caso del COVID, por ejemplo, cuando dan los reportes diarios, observamos que dan la estadística de contagiados, de posibles contagiados o lo que son sospechosos, ¿sí? Y de la mortalidad. Pero además esa la vinculan, en el caso de la mortalidad, la vinculan con la diabetes, con la hipertensión, y entonces esas variables también de alguna manera nos permiten medir el fenómeno. Y tendría que ver con lo que les exponía al principio, ¿no? De cómo jugamos con una serie de variables para determinar y describir el fenómeno con la mayor certeza posible. En el caso de los niños, yo podría meter, por ejemplo, la edad cronológica, el sexo, y entonces medir esas variables, lo que sería sexo o género, edad cronológica y, por ejemplo, lo que es la competencia lectora, ¿no? Y esto me va a permitir determinar su desempeño escolar. Entonces, yo puedo jugar con una serie de variables con la finalidad de reflejar cómo se da de manera más específica ese fenómeno, ¿no? Con mayores indicadores. Pero se vuelve más complejo y por supuesto que necesitamos mayores recursos y mayores habilidades como investigadores. Bueno, dentro de los estudios experimentales, ya habíamos mencionado que tenemos los preexperimentos, los experimentos puros y los cuasi experimentos. Como nosotros tenemos grupos intactos, pues entonces nos conviene hablar de cuasi experimentos. ¿Por qué? Porque en los preexperimentos y experimentos nos piden que hagamos una selección, y esta puede ser estadística, de nuestros sujetos de estudio, y entonces elegirlos al azar. Hay un proceso estadístico, a partir de una población se determina una muestra y también definimos un procedimiento al azar para irlos eligiendo y de esa población y conforman nuestras muestras. Como eso no lo podemos hacer porque los grupos ya están integrados, les voy a pedir que pongan presente, por favor, en el chat, antes de que se me olvide. Es que ahora vamos a cambiar la estrategia de pase de lista. Voy a tomar la intermedia ahorita. ¿Vale? Bueno. Entonces, en el caso de los cuasi experimentos, pues ya están integrados los grupos, llegamos y ya están, y entonces aquí nos dice, por ejemplo, que los estudios cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos, ni se emparejan, o sea, no se tratan de establecer con las mismas características y condiciones para que no alteren esas variables extrañas mi proceso de investigación, sino que estos grupos ya están integrados, son grupos intactos, ¿sí?
la razón por la cual surgen y la manera como se formaron es independiente al investigador. Nosotros no lo definimos, llegamos y ya están establecidos los grupos de primero, cuarto, quinto, sexto año, y es el que me toca a lo mejor por el azar, ¿no? Aquí en este caso sí, no lo elegimos. Entonces, les sugiero que revisen esta parte, recordando que los estudios experimentales se denominan así por el grupo, las características en las cuales se determinó el grupo, pero que por supuesto se fundamentan en los modelos experimentales. Entonces, en los modelos que nos habla Hernández Sampieri, encontramos 5 tipos de experimento, que son los de diseño con posprueba, únicamente posprueba, y grupo de control. Entonces, para darle mayor consistencia a los datos que estamos reportando, como investigadores, en estos casos, en el ámbito educativo, solemos elegir 2 grupos. Un grupo que se llama experimental y otro grupo control. Al grupo experimental lo someto a los experimentos y recabo los datos. Al grupo control solamente recabo los datos y no los someto a experimentación, ¿sí? Entonces, en este diseño de posprueba con grupo control, ¿qué quiere decir? Yo tomo 2 grupos, a le aplico mi estrategia de intervención, que es mi grupo experimental, y a no se lo aplico, no se lo aplico. Cuando termino la intervención, le aplico mi instrumento, que es la posprueba, le aplico la posprueba, recabo los datos, y a solamente le aplico la posprueba. Entonces, tomo los resultados del grupo experimental al que le hice la intervención y tomo los datos del grupo control a quien no le hice la experimentación y entonces los comparo. Y estoy esperando que los resultados de mejora, en el caso de que estoy esperando una mejora, sean por arriba del grupo control. ¿Por qué? Porque a le apliqué el experimento y entonces estoy esperando que haya una mejora. Y debe mantenerse aquí porque a no le apliqué el experimento y pues no estoy esperando que mejore. Y este indicador de diferencia entre los datos del grupo control y el grupo experimental me está diciendo que mi hipótesis está aprobada, ¿sí? Lo tendré que hacer estadísticamente, pero ya esta diferencia me da indicios de que tuve razón y de que la intervención tuvo éxito. Hay otro diseño que se llama diseño con preprueba, preprueba y posprueba y grupo control. Entonces, tengo lo mismo, tengo un grupo experimental y un grupo control. ¿Qué hago? Aplico una prueba, una preprueba, ¿sí? A ambos grupos, la aplico y luego al grupo experimental aplico la intervención y aplico al finalizar la posprueba. Al grupo control que le había aplicado la preprueba, no el experimento, y aplico la posprueba. Entonces tengo 2 datos, uno como que de diagnóstico y uno final. Entonces, puedo comparar el diagnóstico y decir, sí, los 2 grupos están casi igual, presentan el mismo rendimiento académico. Bueno, este es mi punto de partida. Entonces, ya al grupo experimental le aplico la intervención, a no se lo aplico, y después ya de los resultados estoy esperando que aquí se eleve, cuando estoy esperando una mejora, se eleve, y entonces afirmo que mi intervención tuvo el resultado esperado. Pero ya tengo una base previa, que quiero decir que con el diagnóstico, la preprueba, los 2 estaban iguales, y entonces le doy mayor sustento a mi investigación, ¿sí? Porque ya hay un referente previo de que en el desempeño académico estaban igual, pero cuando intervengo, el grupo experimental se eleva. Tenemos otro diseño que se llama de 4 grupos o Solomon, que es algo similar, nada más que tengo 4 grupos, o sea, más sujetos, requiero mayor tiempo y mayor recurso, pero lo pueden valorar.
y entonces aquí puedo tener 3 grupos experimentales y un control, pero funciona algo muy similar. También tenemos otro diseño, que es el diseño experimental de series cronológicas múltiples. Este combina un poquito los estudios no experimentales porque nos habla de un estudio longitudinal. Entonces puedo también tener 2 grupos o un solo grupo y tomar varias muestras de esos grupos con la finalidad de ir comparando los resultados. Ahorita les explico de manera más específica. Hay otro diseño que se llama de diseño factorial, lo pueden revisar ahí con Hernández Sampieri. Ese diseño lo que trata de establecer son, desde las variables, hacer un análisis, también puede ser de causa-efecto o de correlación, dependiendo del alcance de la investigación. A veces en términos cuantitativos, a las variables también se les denomina factores. Entonces, cuando hacemos la comprobación o la validación de contenido de un instrumento, podemos hacer análisis factorial, es decir, el análisis de los factores para determinar cómo los indicadores realmente están midiendo la variable que quiero medir, ¿sí? Entonces, eso es otro tipo de estudios que podemos realizar. Y esto podríamos centrarnos nosotros como parte de nuestro proceso de investigación. Simplemente buscar la viabilidad y confiabilidad de un instrumento que a lo mejor mida los niveles de acoso escolar o del impacto del acoso escolar en los niños, y entonces esa podría ser nuestra aportación inicial en este momento de la investigación. Esos 5 diseños los pueden encontrar en este documento, lo pueden revisar para que tengan mayor claridad. ¿Por qué? Porque la tarea que tienen que hacer es, a partir de esa revisión de la literatura de Hernández Sampieri o de otros, tratar de especificar qué diseño les gustaría trabajar desde su tema de investigación, ¿sí? Y ese diseño también implica tomar decisiones en relación a los sujetos que están involucrados y de qué momentos quieren hacer la toma de mediciones. Bueno, volvemos a repetir en esto que manejaba ya con Hernández Sampieri, pues que tenemos aquí, por ejemplo, y se destaca mucho en el ámbito educativo, y si ustedes revisan las tesis de sus compañeros de años pasados, pues van a observar esto, que tenemos un grupo control, ¿sí? Establecemos una preprueba, posprueba, ¿sí? A partir de un tratamiento o de una intervención educativa. Entonces, lo puedo hacer con un grupo o lo puedo hacer con 2. Bajo las condiciones que estamos viviendo actualmente, pues probablemente nosotros, quienes decidan hacer un estudio cuasi experimental, se quedarán con el grupo con el cual están trabajando y no tendrán un grupo control porque va a ser muy difícil recabar datos sobre él. Entonces, sí podríamos, para darle mayor consistencia a nuestros resultados, pues establecer una preprueba, que sería como el diagnóstico, y una posprueba, ¿sí? Que es posterior a la intervención. Este es un ejemplo, este es de mi investigación doctoral. Yo hablo sobre el pensamiento complejo y la competencia de aprendizaje permanente en estudiantes normalistas. En mi diseño específico de mi investigación, pues yo lo definí. Yo me centré en un enfoque mixto. Dentro del enfoque mixto encontramos lo que se denomina diseño de triangulación concurrente, DITRIAC. Y este diseño trata de alguna manera de darle el mismo peso a la investigación cuantitativa y a la investigación cualitativa. Desde un enfoque cuantitativo, tomé un cuasi experimento porque el grupo asignado pues ya estaba constituido, fue grupos intactos, ya estaban conformados, yo no los elegí, y entonces manejé lo que se denomina series cronológicas. Desde un enfoque cualitativo, consideré la teoría fundamentada, que es mi marco explicativo, en el cual voy a analizar los datos.
Mi alcance desde una perspectiva cualitativa es descriptiva, porque trato de conocer a partir de los sujetos cuál es su concepción de un aprendiz permanente. Y en el caso de la investigación cuantitativa es un estudio correlacional, busca relacionar el pensamiento complejo y la competencia de aprendizaje permanente. Este estudio de series cronológicas, como ya les había mencionado, nos permite recabar datos en diferentes momentos del proceso. En mi diseño inicial yo había establecido 5 momentos de recolección de datos, pero por la dinámica que se dio en la realidad, lo cambié y solamente establecí 3 momentos, ¿sí? Entonces, en este estudio longitudinal, lo que observamos es que tenemos 3 momentos de recoger datos, que son estos, que están marcados con 0, son símbolos que utilizamos, ¿sí? Recolección de datos 1, recolección de datos 2, recolección de datos 3. Y con la X tenemos los momentos de intervención. Entonces, en los momentos de recolección de datos, yo apliqué una escala tipo Likert, que fue una aplicación online. Ahorita la tecnología nos permite utilizar esos medios. Diseñé este instrumento, yo lo diseñé, yo establecí los rasgos, lo sometí a validación de jueces, los jueces lo validaron su contenido. También lo validé por análisis factorial, para determinar si los rasgos realmente medían la variable que estaba manejando, ¿sí? Y después hice el estudio de confiabilidad a través de un pilotaje del instrumento. Entonces, ustedes también podrían quedarse en esta parte, ¿sí? Su investigación podría darnos un instrumento viable y confiable para medir cierta variable. Esta es es otra investigación totalmente. O tomar un instrumento ya preestablecido que ya algunos de ustedes logran identificar en el estado de arte que realizaron. Bueno, entonces yo apliqué esta escala Likert en un momento inicial de diagnóstico. Aquí está, L, significa que es de la escala Likert. Un momento intermedio de la intervención, lo apliqué, y después al final, con la finalidad de comparar los resultados, porque solamente tomé un grupo. Entonces, se comparan los resultados del mismo grupo. En el caso de la parte cualitativa, pues utilicé 5 entrevistas a profundidad. Estas entrevistas a profundidad también las validé con expertos en la temática. Entonces, traté de que mis entrevistas los revisara algunos especialistas y me dijeran, sí, tus preguntas están centradas en el objetivo. Puedes seguir adelante, ¿sí? Entonces, estas entrevistas las apliqué también en 3 momentos: inicio, final e intermedio. ¿A quién se las apliqué? Bueno, yo utilicé grupos focales de alumnos en un momento inicial, en uno intermedio y en uno final. Por supuesto que cada grupo focal llevó un instrumento diferente. ¿Por qué? Porque tenía diferente objetivo. Aquí fue como de diagnóstico, aquí quería ya ir valorando mi estrategia de intervención que implementé, qué resultados estaba yo teniendo, y al final, por supuesto, recabar datos sobre la estrategia de intervención y sobre la concepción del aprendiz permanente. En el caso del grupo focal de docentes, también utilicé 2 instrumentos diferentes, porque uno era de diagnóstico y el otro era como para centrar el final de la intervención de evaluación. Tuve 2 momentos de intervención. Uno es la fase intensiva presencial. Aquí así lo tuve que diseñar por las condiciones del programa educativo en el cual trabajé. Entonces, hubo una fase intensiva presencial y otra fase online presencial. Hice mi intervención y pues apliqué mis instrumentos. Aquí destacamos muy claramente lo que son las variables. Tenemos la variable independiente, fue el pensamiento complejo. Mi estrategia de intervención estaba centrada en desarrollar y formar el pensamiento complejo en los estudiantes. Y la variable que yo medí, la que no manipulé, fue la competencia de aprendizaje permanente. Yo quería determinar
que existe una relación entre el pensamiento complejo y la competencia de aprendizaje permanente. En el caso de la investigación cualitativa, pues estas también son categorías de análisis, pensamiento complejo y competencia, y por supuesto que se esperan categorías emergentes. Recordemos que una característica de la investigación cualitativa es que es emergente, es conforme van surgiendo las cosas, vamos tomando decisiones y también haciendo adaptaciones. Entonces, tuve otras categorías emergentes que surgieron de los datos, de la percepción tanto de docentes como de alumnos, y también procesé esa información. Bueno, de manera general, esto es lo que les puedo mencionar sobre los diseños de investigación cuantitativa, que en el caso de la investigación cualitativa conocemos como métodos, ¿sí? Entonces, también tenemos que tomar decisiones. Si nos vamos en un enfoque cualitativo, ¿qué quiero manejar? Quiero manejar investigación experimental, que en nuestro caso serían cuasi experimentos, porque trabajamos con grupos intactos, o quiero estudiar bajo una investigación o un diseño que no es experimental, que puede ser de corte transversal o longitudinal. ¿Qué es lo que quiero hacer como investigadores? Y eso tendrán que decidirlo, ¿sí? Recordemos que cada diseño, aunque se establece desde una postura teórica, ¿sí? Yo puedo hacer mi diseño específico y combinar algunos de ellos, entrelazarlos con la finalidad de recabar la información de manera consistente, o sea, que esté bien amarrada a partir de los hechos que se están sucediendo o del fenómeno, con la finalidad de reflejarlo con la mayor fidelidad posible. Entonces, ¿eso quién lo decide? Ustedes como investigadores. Quiero trabajar una prueba post-prueba, entonces hablaremos de un estudio experimental. Quiero hacer solamente una aplicación y describir lo que sucede, puedo tomar un estudio transversal. Quiero manejar un proceso, ver cómo los niños van evolucionando en el proceso de adquisición de la lectoescritura, entonces quiero intervenir y tomar en varios momentos datos con la finalidad de ir comparando y ver cómo va esa evolución. El ejercicio siguiente es que ustedes traten de definir a partir de un diseño un diseño cuantitativo, a partir de un diseño cuantitativo, cómo podrían abordar su temática de estudio. ¿Alguna pregunta? Muchas dicen. Entonces, para la asignación del día miércoles hay que redefinir la metodología que vamos a